Roxana y Alejandro los van a conocer pronto, a mí me están conociendo ahora. Lo que vamos a hacer en esta materia fundamentalmente es, si el PowerPoint me permite pasar de slide, ahí vamos, rápidamente esperen que el, ok, ahí está. Bien, bien, lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por programa, sistema de software construido con objetos, o sea, cómo caracterizamos a un tal sistema. Y en realidad lo que tenemos que decir es que un programa, o un sistema, un software orientado a objetos, termina viéndose como un conjunto de objetos que colaboran enviándose mensajes. Y lo más importante es que todo el cómputo dentro de ese programa ocurre dentro de los objetos. En este tipo de sistemas, que pueden ser fáciles o difíciles de construir dependiendo de la aplicación, una de las claves del éxito es ser capaces de agregar funcionalidad nueva que no habíamos previsto originalmente, sin que el sistema se rompa, sin que el sistema sufra. O sea, que aparezcan nuevos objetos con nuevas funcionalidades que cooperen con los que tenemos o que cambiemos los objetos que tenemos y que la interacción continúe sin necesidad de que el sistema deje de funcionar. Eso es algo que en general pasa cotidianamente y que uno lo experimenta pocas veces, nosotros como usuarios lo experimentamos, pero a veces ocurre como cada vez que en Facebook intentan integrar de una forma diferente los mensajeros que tienen y deja de funcionar o WhatsApp o Facebook o el Messenger por horas. Y eso en general es producto de un problema de integración de nueva funcionalidad. Algo que deberíamos conseguir cuando construimos software con objetos bien es que esto no ocurra. Y lo que es muy importante, yo creo que apenas lo mencioné en la introducción que les dejamos como video y que espero que la hayan eh, escuchado, es que en general nosotros construimos aplicaciones sin saber exactamente todo lo que vamos a hacer. La visión que teníamos hace 30, 40 años, 20 años, de que podíamos capturar todos los requerimientos de la aplicación, conocer todo lo que teníamos que hacer y programarlo, no ocurre más. En general, entendemos básicamente de qué se trata la aplicación, tenemos una cantidad de funcionalidad prevista que tenemos que construir, así arrancamos, pero en general las aplicaciones evolucionan en una dirección que nosotros como desarrolladores o como personas de tecnología que están en la organización no tenemos forma de predecir. Y todo el tiempo aparecen requerimientos imprevistos, requerimientos bueno, que no había forma de saber que iban a ocurrir y que nos hacen correr el riesgo de que los objetos se rompan. Bien, este grafiquito que mencionábamos recién, un poquitito más en detalle, eh, nos muestra cómo son los objetos por dentro, que son cosas que ustedes más o menos ya saben, que los objetos colaboran entre sí enviándose mensajes y cada objeto tiene un aspecto interno tal que es capaz de conocer sus propiedades, lo que lo caracteriza, conocer otros objetos con los cuales se comunica y hacer algo, llevar a cabo ciertas acciones. Estas son las tres características que tienen los objetos en este paradigma, ¿no? Tienen que saber sus propiedades, conocer a otros objetos para poder mandar mensajes y saber hacer cosas. Bueno, en esta definición, con este grafiquito que les mostré, hay algunos aspectos que son interesantes. La primera, que no hay un objeto, primer aspecto es que no hay un objeto que podamos llamar principal, no hay un main, no hay un objeto más importante que los otros. Por supuesto, siempre hay en las aplicaciones que construimos objetos más o menos relevantes en función de la responsabilidad que tienen, pero no hay objetos que son la raíz de la aplicación, por donde empieza la aplicación. En general, nosotros, en las aplicaciones que construimos hoy en día, las móviles, las aplicaciones web, entramos a la aplicación, en aplicaciones que ya están funcionando, y entramos por cualquier lado. La aplicación para nosotros empieza por el lugar donde entramos. Y además esta idea de que no hay un main
está buena porque nos permite sacarnos de encima la responsabilidad de ver por dónde empezamos, ¿sí? Por qué objetos tenemos que empezar, porque esa es una responsabilidad que muchas veces no podemos tomar porque no sabemos todo, no conocemos todo el panorama de la aplicación que estamos construyendo. La otra cosa interesante que ustedes ya saben es que cuando diseñamos, analizamos, codificamos, no trabajamos en general con objetos, aunque hay lenguajes que sí permiten hacerlo, sino que lo que hacemos es escribir clases, ¿sí? El concepto de clase es el concepto que usamos cuando construimos software, en cualquier nivel de abstracción, en el nivel de diseño, en el nivel de programa, etc. Lo siguiente es que, y eso ya lo han escuchado, las clases se organizan en jerarquías y una jerarquía de clase no es lo mismo conceptualmente que una jerarquía del tipo de las que tenemos en el desarrollo top-down, ¿sí? Es distinto el concepto de jerarquía de clase respecto al concepto de top-down en la programación, donde la descomposición es funcional y no por objeto. Y lo último es que cuando el programa se ejecuta, si bien nosotros escribimos clases, para que el programa funcione, tenemos que crear objetos y esos objetos son los que tenemos cuando la aplicación funciona y la forma en la cual la aplicación funciona es con estos objetos cooperando entre sí, mandándose mensajes y además creándose en forma dinámica durante la ejecución del programa. Los objetos se crean cuando el programa está en ejecución. Eh, Algo que tiene interesante el paradigma de objetos es que nos permite además pensar la interacción del usuario con el software usando la misma idea. Cada vez que nosotros interactuamos con la aplicación porque clicamos en un link en una página web o porque clicamos en un widget de una interfaz gráfica, en definitiva, esa acción desencadena un mensaje a algún objeto. Nosotros somos unos objetos externos que mediante esa acción enviamos mensajes al software. Y además, esta misma idea de objetos reactivos, objetos que están esperando que le pidamos algo para hacer algo, nos permite entender otros modelos de computación que ustedes van a usar y que van a aprender durante la carrera seguramente. Por ejemplo, cuando vemos a los objetos como proveedores de servicios, ¿no? Un objeto en definitiva es una cajita a la cual le podemos pedir cosas, ¿sí? Cuando se habla de computación basada en servicios, lo que se está haciendo no es muy diferente a eso. Es la idea de que alguien que necesita que se haga algo se lo pide a otro y ese otro realizando una funcionalidad que es interna, resuelve el problema, eventualmente cooperando con otros servicios o, en nuestro caso, objetos. Y otra cosa interesante es que este modelo no supone que los objetos estén en el mismo espacio de memoria. Si bien, por cuestiones pedagógicas, nosotros no vamos a estar construyendo aplicaciones distribuidas ni geográficamente ni en distintos espacios de memoria, el modelo, en definitiva, no supone que están todos juntos los objetos, sino simplemente que se pueden comunicar. Esta idea de objetos tiene un impacto fundamental no en cómo escribimos los programas, que obviamente tiene un impacto en cómo escribimos los programas, porque obviamente cuando ustedes escriben código Java tienen que escribir usan unos constructores como clase o el encabezamiento de los métodos, que es distinto al que usarían en otro paradigma. Pero lo más importante es que esta forma de pensar el software tiene un impacto en cómo nosotros nos posicionamos frente al software, cómo lo pensamos al software. Y entonces, en vez de pensar nuestras aplicaciones como una aplicación que tiene que hacer algo y que ese algo es descompuesto en otras partes y esas partes descompuestas en partes más simples, que es usualmente el modelo procedural o funcional, nuestra forma de pensar el software pasa a ser como una red de cosas que se piden
acciones entre ellas. Y entonces eso nos lleva, cuando tenemos que concebir el software y empezar a modelarlo, a diseñarlo o eventualmente a programarlo, dependiendo de cuál sea el modelo de desarrollo que usamos. Quiero decir, si diseñamos y luego programamos o si simplemente programamos, lo hacemos pensando en qué cosas hay en el software y cómo se comunican entre esas cosas entre sí. Y esto implica este shift mental crítico, es lo más crítico cuando uno aprende objetos. En realidad, ustedes van a ver cuando aprendan cualquier lenguaje orientado a objetos, en definitiva, no es para nada más difícil de aprender que un lenguaje en otro paradigma. No hay dificultad mayor. Lo más difícil, por decirlo, en grado de dificultad, es ser capaces de concebir la aplicación como un conjunto de objetos, cuando nosotros estamos acostumbrados, como dice acá abajo, a que la estructura sintáctica de nuestro programa es lineal. O sea, el código del programa lo vemos como un chorizo de texto, ¿sí? Incluso si lo imprimiéramos, ya no sé quién imprime programas, pero si lo imprimiéramos, lo vemos como una cosa secuencial. Y el programa en ejecución no es secuencial, está en un plano o está en el espacio, está en una forma en la que a nosotros nos resulte más claro para entenderlo. Los objetos no están uno abajo del otro. Los objetos están en un plano y se comunican entre sí. Ni hablar cuando estamos construyendo aplicaciones más modernas del tipo de las que se construyen hoy, como las de Internet de las Cosas, donde tenemos objetos físicos reales, ¿no? Como una heladera, un equipo de audio, una cámara, una alarma, etcétera, que realmente son objetos en el mundo real, o un auto, o lo que fuera, ¿sí? Que no está solamente modelado en el software, en código, sino que además tiene una presencia física, ¿sí? Más allá de que, como vamos a ver ahora, la mayoría de los objetos que modelamos representan cosas que tienen una entidad física, una persona, un alumno, un docente, un catálogo, un programa, un banco, etc. Bueno, como decíamos recién, ¿qué cosa es un objeto o qué cosa puede ser un objeto? En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que un objeto es una abstracción de una entidad que tenemos en el problema. O sea, en nuestro problema hay cosas: personas, productos, cuentas bancarias, autos, planes de estudio, materias, alarmas, equipos de audio, autos. Y lo que hacemos cuando creamos objetos, o mejor dicho, cuando describimos clases, es representar una abstracción de esa entidad. ¿Qué significa en este caso una abstracción? Describimos en ese objeto, en realidad en la clase que representa esos objetos, aquellos aspectos que son de interés para la aplicación. Por ejemplo, si yo tengo una clase que representa estudiantes porque mi aplicación va a manejar los legajos de los estudiantes me interesarán algunos datos personales, las materias que cursan, eh, los exámenes que rinden, etcétera, etcétera, y no me van a interesar otros aspectos que quizá me interesarían si estuviera viendo el objeto físico, cómo está vestido, qué color tiene el pelo o vestida. Por eso decimos que una abstracción, en definitiva, es una simplificación. Representamos lo que nos sirve para la aplicación. Y puede ocurrir tranquilamente que en dos aplicaciones distintas, la misma entidad, persona, estudiante, por ejemplo, tenga que ser representada como abstracciones diferentes, que pueden coincidir en una parte y pueden ser completamente distintas. Por ejemplo, una aplicación construida para que la facultad haga reconocimiento de imágenes de los estudiantes cuando entran a clase. Imagínense que uno tuviera un sistema así medio policial, que hay una cámara, que entonces cada vez que uno entra a clase reconoce que está y le pone presente. Ahí lo que interesa de la persona son más los rasgos. Posiblemente haya una relación entre esos rasgos, entre esa foto o la huella de identidad, la huella del pulgar, ¿sí?
En realidad, las abstracciones, en definitiva, nos permiten seleccionar qué nos interesa. Además, cuando construimos objetos y los describimos como clases, no solamente pensamos en entidades del dominio del problema, sino también en entidades que aparecen en el espacio de la solución, en el espacio que tiene que ver con nuestro mundo de informáticos, las estructuras de datos, los tipos básicos, los archivos, las ventanas, los iconos. Esos también aparecen como objetos. Y fíjense que así como un árbol de los que vieron en estructuras de datos va a ser un objeto y lo vamos a manipular de la misma manera que manipulamos un estudiante, quiero decir, enviándole mensajes, es interesante ver que son objetos que están en niveles de abstracción medio diferentes. Algunos son fáciles de encontrar porque nos alcanza a mirar con, con un poquito de cuidado de qué se trata el problema para darnos cuenta que hay estudiantes, legajos, carreras, planes de estudio, materias. Pero para llegar a que vamos a necesitar un árbol, un array o u otra estructura de datos, una ventana, un botón, vamos a haber tenido que avanzar un poquito más en la comprensión del problema. Pero finalmente van a ser todos objetos que van a interactuar con ese, como mostraba ese grafiquito que teníamos al principio. Bien, seguimos con las definiciones que ustedes tienen. ¿Qué características tienen los objetos? Básicamente tres características que nos interesan, de las cuales vamos a enfocarnos en las dos últimas. Alguna forma de identidad que nos permita distinguir un objeto de otro. Cuando tenemos dos objetos que parecen que son iguales, pero que los queremos distinguir porque no son el mismo objeto, ¿sí? Porque todos sus atributos son iguales, pero no son el mismo objeto, son o dos copias de lo mismo, o son dos cosas que resultaron ser iguales pero no idénticas. Y lo más importante son el conocimiento y el comportamiento. El conocimiento de un objeto, que en general, como vamos a ver en un ratito, está expresado en sus variables de instancia, eh, y, y sus relaciones con otros objetos, describe lo que el objeto sabe. El objeto se conoce a sí mismo y conoce otros objetos con los cuales interactúa. Ese conocimiento, lo vamos a ver ahora, sintácticamente lo expresamos con variables de distancia, pero es muy importante porque es ese conocimiento lo que hace que un objeto, por ejemplo, pueda mandar mensajes, ¿sí? O tener una entidad propia. Y el otro aspecto que es fundamental es el comportamiento del objeto. ¿Qué mensajes es capaz de responder el objeto? ¿Sí? ¿Qué cosas sabe hacer el objeto? ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué servicios provee? ¿Qué nos puede responder? Ya son todos sinónimos de eso que llamamos comportamiento de un objeto y que es esencial. O sea, ¿para qué tenemos un objeto en una aplicación? Para que nos dé servicio, para que nos responda cosas, para que haga cosas que otros objetos no pueden hacer. ¿Sí? Bien, vamos a hablar del estado interno del objeto primero, que es el que determina lo que el objeto conoce. ¿Sí? Ese estado interno del objeto tiene básicamente dos características o dos aspectos distintos. Uno son las propiedades básicas, lo que es intrínseco del objeto. Por ejemplo, en un estudiante lo que es intrínseco es el nombre y apellido, el DNI, eventualmente su género, su dirección. Eso es intrínseco, eso ya viene con él. Y después hay otras características del estado interno, que son los objetos con los cuales ese objeto colabora en el contexto de la aplicación. Por ejemplo, en un estudiante, la carrera que cursa, o las materias que está cursando ahora, o los exámenes en los cuales está inscrito, son objetos que no son parte de su estado intrínseco, ¿sí? Que son parte de algo además que evoluciona más. La persona en general, las características intrínsecas suele no cambiarlas, pero los otros objetos suelen cambiar mucho. Ustedes se inscriben en una materia, después se inscriben en otra, se anotan en un plan de estudio, después se anotan en otro. Lo que es interesante es que tanto las propiedades básicas
que son las intrínsecas, como los objetos con los cuales un objeto colabora, se mantiene en esas variables que llamamos variables de instancia, ¿sí? Y que en definitiva son las variables que manipulamos, o casi todas las variables que manipulamos en una aplicación con objetos. Una cosa interesante del estado interno de un objeto es que es privado. Ningún otro objeto puede accederlo. En principio, y vamos a estar usando si bien hay formas de relajar esta suposición, en principio, y también depende mucho de los lenguajes de programación, en principio el objeto forma una especie de cáscara que impide que otros objetos vean el estado interno. Y la única forma de conocer algún aspecto del estado interno es porque el objeto lo exhibe a través de un lenguaje, de un método ejecutado como respuesta a un mensaje. O sea, si yo quiero saber qué materias está cursando un alumno, le tengo que preguntar a ese objeto qué materias cursa. Y él me lo va a responder solo si yo se lo puedo preguntar. Para lo cual tienen que ocurrir dos cosas. Primero lo tengo que conocer y segundo él tiene que tener un mensaje para responder eso. Si ese objeto, dicho con más precisión, si en la clase correspondiente no hay un mensaje que me permite saber qué materias está cursando, simplemente eso se considera que es un conocimiento interno del objeto privado del cual otros objetos no se van a enterar. Lo interesante de esta característica, que vamos a ver en un ratito con más detalle, que se llama encapsulamiento, es que les da a los objetos una solidez mayor, porque así como no podemos ver lo que tiene adentro, mucho menos podemos modificarlo, no lo podemos romper. Y eso de romperlo no tiene que ver con que alguien quiera hackear el programa, sino nosotros mismos que estamos programando y que por seguir un atajo se nos ocurra usar los objetos como si fueran registros. ¿Ok? Bien. Claro, gracias, Judy. Depende mucho del lenguaje de programación cuánto se puede proteger las variables. Lo cierto es que uno podría tomar la protección como un aspecto de disciplina, ¿sí? Solamente debo tocar las variables cuando estoy ejecutando un método dentro del objeto, pero muchas veces para alguien que está desarrollando con los apuros que suelen tener los ciclos cortos de desarrollo que existen cada vez más usualmente, es muy probable que un atajo del tipo, bueno, yo tengo que cambiar esta variable a aquel objeto y no da para escribir un mensaje o cambiarle el protocolo o lo que sea, pongo X punto, lo hago con un punto, posiblemente como si fuera un registro, y muchas veces no pasa nada. Pero cuando pasa, o sea, cuando metí la pata, el problema es no saber el por qué eso pasó, porque los programas siempre tienen problemas. Lo que es fundamental es saber el origen de los problemas. En un sistema que tiene 800.000 líneas de código, donde hay un objeto cuyos valores están corruptos, no es trivial determinar que eso ocurrió porque alguien usó el objeto como un registro y no le envió un mensaje. Bien, vamos a hablar de las variables de instancia. En general, las variables de instancia, en la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, funcionan como referencia, funcionan como punteros a otros objetos, ¿sí? Y la semántica usual de las variables es que son punteros. Una variable en realidad no nos está mostrando un contenido, y ahí hay una diferencia con los registros que ustedes por ahí conocían, sino que nos está apuntando a un objeto, ¿sí? Cuando decimos que un estudiante está inscrito en una carrera y tenemos una variable que se llama carrera, en esa variable no hay un string que dice licenciatura en informática, sino que hay un puntero que apunta a un objeto, que es el objeto que representa a la carrera licenciatura en informática. Eso es muy importante porque nos permite darnos cuenta que el contenido de una variable no está más en la variable. O sea, si yo quiero saber el nombre de la carrera que cursa un estudiante, no tengo que mirar la variable y inspeccionar el string. Tengo que pedirle al objeto correspondiente cómo se llama, su nombre, si es que lo tiene, si es que me permite verlo.
Y ese hecho, de alguna manera, refuerza el concepto de privacidad. Por supuesto, algunas variables, perdón, pueden ser atributos básicos, un número, un string, efectivamente. Y algo que es interesante y que se ve en este gráfico es que el objeto 1 le puede mandar mensajes al objeto 2 y al objeto 3 porque los conoce. Porque los conoce. Denme un segundito. Uno no puede mandarle mensajes a objetos que no conoce. Por supuesto, los objetos que nos llegan como parámetros o como enviamos como parámetros, vamos a ver en un ratito, que nos aumentan nuestro conocimiento. Pasamos a conocer objetos que no conocíamos. Los getters y los setters, Catalina, en realidad también implican una disciplina de, de uso. O sea, si imagínate, vamos a ver dentro de un ratito un ejemplo. Yo tengo una cuenta bancaria que tiene un atributo que se llama saldo. Si yo asumo que hay un setter para cambiar el saldo, ¿para qué voy a necesitar operaciones de extracción y depósito si directamente le puedo meter el setter y cambiar la variable? Y ahí lo más probable es que rompa todo. Lucas, eh, en realidad, perdón que se me fue la pregunta. En realidad es interesante esto que decís de si fallan los lenguajes que no tienen variables, etc. En realidad la orientación a objetos una disciplina, un paradigma que tiene muchos años, que está basado en conceptos que también tienen muchos años. Uno de los conceptos fundamentales siempre fue la abstracción. Y en realidad es un poco fuerte decir que fallan. Lo que yo diría, sin embargo, es que mantener ese concepto de que la forma de operar sobre un objeto es mandarle mensajes, de alguna forma nos asegura una mayor consistencia en el software que escribimos. Por supuesto, yo jamás me animaría a decir que falla Python porque no tiene privacidad nativa en todas las variables. O sea, no voy a ser tan eh, eh, impertinente de decir que un lenguaje falla por una cosa así. De hecho, es un lenguaje súper usado, pero bueno, los paradigmas evolucionan, pero hay conceptos que independientemente de los lenguajes siempre son importantes conocer y mantener. El uso de una variable en forma directa tendría que ser una excepción y no la regla. Eh, los objetos se conocen por sus variables de instancia y vamos a ver también que eventualmente por sus variables temporales o por los parámetros que reciben en los mensajes. Lo que es fundamental es que para que un objeto le mande un mensaje a otro, lo tiene que conocer. Ese conocimiento tiene que venir desde el nacimiento del objeto, puede construirse a medida que el objeto evoluciona o puede ser absolutamente temporal, porque recibió un mensaje que traía un objeto como parámetro. Pero un objeto no puede hablar con objetos que no conoce. ¿Sí? Y además, en todo momento, cuando nosotros estamos pensando el software, siempre tenemos que saber cuáles son los tipos de objetos que van a conocer a otros tipos de objetos. No es una sorpresa que nos llegó un parámetro con algo que nos implica un conocimiento nuevo. Nosotros sabíamos que iba a ocurrir eso. Ese control lo tenemos. Y cuando diseñamos el software, o por lo menos cuando lo concebimos, sabemos que va a ocurrir eso. ¿Sí? Bueno, volviendo al ejemplo que teníamos hace un ratito, y les friso las preguntas por un ratito. Y más allá del lenguaje de programación, si yo tengo un objeto alumno que tiene variables de instancia, nombre, DNI, fecha de nacimiento, carrera, legajo, los primeros son básicos, el nombre y el DNI, ¿sí? Son un string, uno y un número podrá ser el otro, eso va a depender mucho del lenguaje de programación, y los otros tres tranquilamente son referencias a objetos.
La fecha uno podría, en algunos casos, uno pone la fecha como un string, pero en realidad tener la fecha como un objeto es más inteligente, porque uno podría preguntar qué año nació el estudiante y no tiene que estar buscando en el string en forma artesanal cada vez. Obviamente la carrera es un objeto, el legajo del estudiante es un objeto. Hay objetos que a su vez tienen otros objetos, conocen otros objetos, están descritos por otros objetos. Por ejemplo, la carrera tiene un nombre, eventualmente tiene un año del plan de estudio y tiene la materia, o en lugar de tener las materias podría tener el plan de estudio. Fíjense que depende mucho del sistema que estamos construyendo, cómo modelamos esto, ¿no? Esto es un objeto carrera con nombre, año, materias, es medio vago, porque en realidad la carrera tiene un nombre y después tiene planes de estudio, y cada plan de estudio tiene un año, y los planes de estudio tienen materias. En realidad, cuando describimos una aplicación que estamos construyendo y que es real, siempre nos pasa, todo el tiempo nos pasa, que nuestra primera comprensión es pobre. ¿Por qué es pobre? Primero porque quizás la persona que nos contó los requerimientos de la aplicación nos los contó en forma parcial. Segundo, porque ya no existe hace mucho tiempo la cosa de que teníamos un documento de 20 páginas donde estaban los requerimientos. En general los requerimientos se obtienen, la palabra es se elicitan del cliente, de la persona que nos contrata o de alguno de los responsables de la organización, que nos cuentan qué aplicación quieren y nos cuentan, imagínense, ¿no? Si ustedes son desarrolladores de software en un banco, nunca hicieron nada en un banco y se sientan con el tipo del banco y les empieza a hablar de cosas que nunca escucharon. Lo mismo le pasaría a un programador, por ejemplo, que no cursó una carrera universitaria y que le viene a hablar de planes de estudio. El tipo no sabe lo que es un plan de estudio. Y por ahí, si el cliente, supónganse que es el responsable administrativo de la facultad, le dice, bueno, hay carreras, las carreras tienen materias, el tipo arma un objeto como este, carrera, materia. Mucho tiempo después, eh, el tipo se entera que la carrera no es una carrera, que licenciatura en informática hay 25 planes de licenciatura en informática, 2010, 2007, 2014, y entonces tiene que rehacer, retocar. Bueno, esos retoques son los que si uno desarrolla con objetos correctamente no tienen que romper las cosas. El objeto alumno conoce a los objetos fecha, carrera y legajo. Bueno, el legajo de un alumno tranquilamente conoce al alumno, ¿por qué no? Las relaciones entre los objetos no tienen que ser unidireccionales, porque es más, el legajo de un alumno, una de las características que tiene es el alumno. Justo, es un buen ejemplo, Catalina, que es que muchas veces los objetos se conocen entre sí. El objeto conoce el alumno conoce su legajo y el legajo sabe a qué alumno se refiere. Exactamente así. Esos conocimientos bilaterales, bidireccionales entre los objetos son súper comunes, súper comunes. No, la carrera no tiene por qué conocer a los alumnos que cursan, no lo sé, no directamente. Así, a priori, yo te diría no directamente. No te sorprendas, posiblemente en el legajo haya una variable instancia que sea alumno. Sí, sí, tranquilamente, sí, sí, me lo imagino así. Claro, legajo es un objeto y alumno es otro objeto. Sí, sí, Mariela, dos objetos distintos. No todos los objetos tienen que conocerse bidireccionalmente. El alumno conoce su fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento no conoce quién nació ese día. Por ejemplo, para dar el alumno tiene, a ver, bueno, este es un ejemplo muy especial, el de las materias, porque, por ejemplo, el alumno conoce las materias en las que está inscripto, pero la materia de objetos uno sabe qué alumnos están inscriptos. Y no necesariamente, Nicolás, son bidireccionales. Sí, sí, sí. Cada objeto conoce a quien necesita. Esa es la forma de expresarlo correctamente. Cada objeto conoce a los objetos que necesita conocer para hacer lo que tiene que hacer. Listo. Bueno, corto un poquito las preguntas, así avanzamos. Fíjense que cuando modelamos una materia en el comienzo de nuestra aplicación,
la materia tiene un nombre, un año, el semestre que se cursa, las correlativas, eso está bárbaro. Pero después, la materia, nos van a aparecer cosas que acá no están y que nos rompen este mundo ideal de los primeros conceptos, que es la materia de orientación objetos 1. ¿Conoce los que están cursando? Pero si yo tengo una orientación objetos 1 que se dictó en el 2020 y una en el 2021, ¿qué son? ¿Dos objetos distintos, la materia del 2020 y la del 2021? ¿Será que me estoy olvidando de objetos, me estoy olvidando de clases? Bueno, aparecen problemas que en el comienzo de nuestra modelización son muy difíciles de resolver y que obviamente los voy a patear porque no tiene sentido meternos en este sistema a fondo. Básicamente lo importante es que un objeto puede conocer a otro y ese objeto conocer al anterior tranquilamente. Y sí pueden ser instancias diferentes, tranquilamente, pero fíjate que son instancias diferentes, pero entonces el nombre es el mismo. Hay cosas interesantes, ¿sí? Bueno, sigo un poquito más y les corto las preguntas por un ratito. Total, si quedan cosas, si pasamos de transparencia y quedan cosas pendientes, siempre las podemos responder en la consulta o volvemos sobre esto en algún momento. Más allá de las relaciones de conocimiento entre los objetos, que tienen que ver con ver a los objetos como empaquetamiento de datos, lo más importante de los objetos es qué saben hacer, qué se puede hacer con ellos, qué le podemos pedir, cuáles son los servicios que proveen. Y en general, los objetos, las clases en realidad, se definen en términos de su comportamiento, de las cosas que saben responder. Eh, Básicamente, el comportamiento indica cuáles son las responsabilidades de un objeto y esas responsabilidades se especifican, se entienden como los mensajes que el objeto sabe responder, lo que de alguna manera caracterizan su protocolo. ¿Sí? Para ustedes que ya han escrito eh, alguna clase alguna vez, este protocolo se define en el momento que estamos definiendo la clase, ¿sí?, del objeto. E inclusive para los que han avanzado un poco en el conocimiento de Java, hay una mezcla interesante con el concepto de interfase. Es otro concepto que tiene más que ver con el concepto de tipo y no con el concepto de clase, y que por razones básicamente pedagógicas hoy no vamos ni a rasguñar, pero hay una relación muy interesante entre el protocolo de cosas que un objeto sabe hacer y lo que conocemos como interfaz. Bien, piensen por ejemplo en un objeto caja de ahorro, una caja de ahorro, un banco, que sabe hacer básicamente tres cosas. Se le puede pedir al objeto tres cosas: depositar, extraer y saber cuál es su saldo. ¿Sí? Entonces, lo que es interesante es que la forma en la cual un objeto responde a un mensaje, cuando le llega un mensaje, lo que hace un objeto es ejecutar un código interno, también privado, que se llama método. ¿Sí? Y en general hay una mecánica en la orientación a objeto, que es cuando un objeto recibe un mensaje, ejecuta, activa el método que está asociado eh, a ese mensaje y que en general coincide en el nombre. En realidad, cuando un objeto le manda un mensaje a otro, lo que termina pasando es que este, que es el receptor, ejecuta un código que llamamos método y que en definitiva es el lugar, los métodos, donde termina residiendo toda la funcionalidad de nuestra aplicación. Todo lo que hace nuestra aplicación está en los métodos de las distintas clases de objetos que tenemos. Y toda la funcionalidad de los objetos está dentro de esos métodos. Con lo cual voy a tener un método depositar, un extraer y un saldo. ¿Sí? Fíjense que acá estamos haciendo una descripción hablando de los objetos, pero esto ocurre a nivel de las clases y, como vamos a ver la semana que viene, cuando tenemos jerarquías, esto se sofistica un poquito. Pero, por más que se sofistica tanto cuando hablamos de clases como cuando hablamos de jerarquía de clases, el modelo computacional se mantiene siendo el mismo. Un objeto le manda un mensaje a otro, este ejecuta el método que corresponde.
como si lo tuviera él adentro, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplito también un poquito más detallado, no mucho, de este objeto caja de ahorro que tiene dos variables de distancia, una variable que es un número, muy simplificado, ¿sí? Que es el saldo que tiene. El objeto también tiene un titular, que es un objeto externo, ¿sí? Que es otro objeto, la persona que es dueña de la caja, y tiene estos mensajes: depositar, extraer, conocer el saldo, conocer el titular o cambiar el titular, asignarle un titular que es otra persona. Fíjense que acá se ve bien, de vuelta en una fotito chiquita de esta posible aplicación, que tiene un grado de complejidad muy grande, que la persona que es titular de la caja de ahorro no aparece con su nombre acá adentro. No es que el titular de la caja de ahorro es un string. No, el titular es otro objeto, además de otra clase, ¿sí? Bien, como decíamos hace un ratito, para poder enviarle un mensaje a un objeto, lo tenemos que conocer. O sea, no le podemos mandar mensajes a objetos que conocemos, y ese conocimiento, como lo vamos a ver en las próximas clases, ocurre mediante el concepto de binding. Cuando una variable de alguna manera toma un valor, una variable distancia o temporal o un parámetro toma un valor, se produce un binding, una relación con el objeto que esa variable apunta. Y esa relación de conocimiento entre un objeto y otro es la que permite que un objeto le mande un mensaje a otro, y como dice acá, obviamente como resultado del envío del mensaje, puede volvernos como respuesta a un objeto. Y este hecho que también alguien mencionó un poquito más temprano, de que en los parámetros viajan objetos y como retorno de los mensajes también vuelven objetos, nos permite una cosa súper interesante, que es que si hay dos objetos que se conocen entre sí, pero yo necesito que este otro conozca a un tercero que ahora no conoce, yo se lo puedo enviar como parámetro. Que no lo conozca no significa que en el código que tenía en el mensaje correspondiente no tenga algo preparado para cuando lo conoce. No es que es una sorpresa, uy, qué sorpresa, conozco un objeto nuevo. Pero lo que sí es interesante es que ese desconocimiento de objetos que vamos conociendo en forma dinámica a medida que avanza la aplicación, combinado con el concepto de binding dinámico, que vamos a ver un poquitito más adelante, nos permite que nuestros sistemas sean extremadamente flexibles respecto a la funcionalidad con poco código escrito, ¿sí? Bien, esto también lo han visto los que han escrito código de clases, por ejemplo Java. Cuando especificamos un mensaje, tenemos que decir cuál es el nombre del mensaje, los parámetros. En realidad es cuando especificamos una invocación a un mensaje. Básicamente ponemos el objeto al que le mandamos el mensaje, el nombre del mensaje y los parámetros que mandamos. Fíjense que, y eso también lo van a ver cuando escriban aplicaciones en el lenguaje que sea, esto de alguna manera se pone par a par con la definición de los métodos en las clases correspondientes, ¿sí? Pero cuando nosotros enviamos un mensaje, cuando queremos desde un objeto enviarle un mensaje a otro, básicamente tenemos que decir a qué objeto le mandamos qué mensaje, ¿sí? No hay nada nuevo, estas son cosas que ustedes ya han visto. Cada lenguaje tiene una sintaxis particular para hacer el envío de mensajes. En general, en la mayoría de los lenguajes, es obligatorio decir a qué objeto le queremos mandar un mensaje. Estas variables que tenemos acá tienen un tipo, eso no lo dije más temprano porque no me quería meter en cuestiones del lenguaje, y ese tipo de la variable depende básicamente de la estructura del lenguaje de programación que estamos usando. Bueno, paro a ver esta. No entiendo, Alberto. ¿Se puede hacer que un objeto que está siendo enviado active un método?
es posible hacer que un objeto conozca que está siendo enviado? Bueno, en general lo que vos terminás enviando, sí y no. En realidad, lo que puede ser que pase, lo que tranquilamente podría pasar, es que vos mandes, bueno, suele pasar en realidad, cuando vos mandás un objeto como parámetro, el que recibe ese objeto opera sobre este. Con lo cual, si bien este no sabe que estuvo viajando, recibe mensajes de un objeto determinado, ¿sí? Que es el que lo recibió. En realidad, no hay, los objetos en realidad no saben quién les habló, por qué les habló, dónde están. Esa, de alguna manera, ignorancia de los objetos respecto a quién les está hablando es lo que nos permite que los sistemas sean tan flexibles. Porque los objetos reaccionan más o menos de la misma manera, independientemente de quién manda los mensajes. Ahora, si vos querés hacer una aplicación en donde los objetos reaccionan diferente en función de quién les habla, el modelo de objetos básico te queda corto. Tenés que hacer algo un poquitito más sofisticado, que no lo vamos a discutir acá, por supuesto, eh, y tiene sentido cuando vos querés que un objeto responda en función del contexto en el cual se le están mandando los mensajes. Te doy un ejemplo así, eh, trivial. Suponete que tenés un objeto que es un recomendador de música, ¿sí? Un objeto que lo que sabe hacer, o el recomendador de películas de Netflix, que es en definitiva es un objeto, lo podemos ver como un objeto. Vos cuando le pedís recomendame algo, el tipo te devuelve un conjunto de recomendaciones, ¿sí? Eh, Suponete que vos quisieras que ese objeto responde distinto cuando se da cuenta que vos estás con ganas de ver un policial o con ganas de ver un drama, o cuando estás contento o estás triste, ¿sí? Es algo que hoy en día se conoce como computación afectiva o cosas por el estilo. Bueno, el modelo de objeto este que estamos discutiendo te permite hacer eso, pero no en forma fácil. Y no le podés poner un if, eso está prohibido. Tipo, if el que me manda el mensaje está feliz, entonces le respondo esto, porque si no, quedas atado a cada estado de ánimo, ¿sí? Hay muchas formas de resolver ese problema, pero en principio es mejor suponer que los objetos no saben por dónde andan y que responden siempre en función de su protocolo. Esa es la clave. Volviendo a tu pregunta original. Eh, a ver, alguno que diga si el audio sigue estando. Bien, sigo entonces. Lo siento. Bien, sigo un poquito adelante y paro las preguntas por un ratito. Bueno, ¿qué es un método? Un método es la contraparte funcional del mensaje, es lo que permite responder los mensajes. Y básicamente el método lo que tiene es la expresión en un lenguaje de programación determinado de cómo se responde al mensaje, el cómo. Esta separación entre mensaje y método, lo que tiene de piola es que uno puede modelar tranquilamente un sistema orientado a objetos y después codificarlo en lenguajes distintos, donde los métodos están codificados en Java o en Python, o cuando tenemos aplicaciones que corren en distintas máquinas o en distintos entornos, uno puede tener objetos programados en un lenguaje o en otro. Por eso es muy importante saber que el concepto de mensaje va más allá. Es el concepto de que este objeto le pide una acción a otro. Este otro lo responde ejecutando un método y ese está escrito en el lenguaje de programación correspondiente. Ahora, ¿qué se puede hacer dentro de un método? Básicamente, ustedes que vienen escribiendo programas desde primer año. Dentro de un método, además de las estructuras de definición de variables y de que uno tiene un if y un while, etcétera, acciones que provoquen algún cambio, hay básicamente dos. Tocar una variable de instancia, que significa modificar el estado interno del objeto, o una variable temporal, ¿no? O sea, dado una variable, cambiarle el valor, eso es una cosa que se puede hacer en un método. Mandar mensajes a otros objetos
y finalmente terminar, retornar algo. En principio son las tres cosas que interesa que hagan los objetos. Y con esas tres cosas, en principio, nosotros nos arreglamos para construir casi todo el software que queremos y son las cosas que básicamente ustedes van a hacer durante este curso. Ahora, la pregunta que muchas veces uno se hace, bueno, pero ¿y si yo quiero hacer entrada-salida? ¿Sí? Quiero hacer mostrar algo o quiero que de alguna manera imprimir alguna cosa. ¿Cómo hago? ¿Leer algo desde que alguien, por ejemplo, escriba algo y yo leerlo desde un objeto? Lo que usualmente se conoce como entrada-salida. Bueno, en realidad los objetos no hacen entrada-salida. Eh, lo bueno de programar correctamente en objetos es que los objetos son, el término que se utiliza es agnósticos, tienen que ser agnósticos respecto a la entrada-salida. ¿Y eso por qué? Porque eso nos permite que el mismo objeto funcione independientemente de cuáles son los dispositivos de interacción que tenemos. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar la información de un software en una pantalla con imágenes y escribimos ese código explícitamente en nuestro objeto, en el objeto que tiene esa información, entonces cuando nos interese que esa muestra de información sea hablada, vamos a tener que escribir más código ahí mismo. Y al revés, cuando nosotros queremos que el objeto se entere de algo que está escrito en texto, y está la instrucción de ingreso de texto, cuando queramos hablarle al objeto, eso va a dejar de funcionar, vamos a tener que escribir otro código. En realidad, y sí, eso también incluye leer y escribir archivos, absolutamente. En realidad, para hacer la explicación lo más completa posible, en realidad lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, básicamente con la aparición de la computación interactiva en el nivel en el que ustedes la conocieron, porque ustedes son de la generación que nació con los celulares, ya la web es algo para ustedes medio viejo, pero previo a esto, en general la entrada-salida era completamente cuadrada, no existían la interfaz hablada o las órdenes dadas de una manera determinada o gestual, ¿sí? Y entonces el código estaba absolutamente hardcodeado de instrucciones de entrada-salida. De algo que nos dimos cuenta los ingenieros de software en estas últimas X décadas, es que la modalidad de interacción cambia completamente todo el tiempo. O sea, antes usábamos el teclado, luego empezamos a usar el mouse, luego empezamos a usar el touch, hoy se usa la interfaz hablada. A veces el dispositivo era una computadora, luego una desktop, después una tableta o un televisor o un teléfono celular o un artefacto en un auto. Entonces, escribir los programas de manera que sean independientes del dispositivo de entrada-salida es fundamental. Y en realidad, cuando nosotros escribimos programas reales, ¿sí? Usamos entornos de desarrollo que inclusive hasta nos impiden hacer eso porque la interacción se desarrolla en otro nivel. No es que no vamos a tener que escribir algún código de interacción, pero la mayoría de la interacción de bajo nivel ya está escrita. Ya nosotros nunca nos vamos a poner a manipular en un código una impresora o una tableta o la terminal o los aspectos de la interfaz de un teléfono. Eso está en general empaquetado en framework de desarrollo que ya existen y lo que yo termino haciendo es conectar muchas veces de forma visual con un ambiente los objetos nuestros, los que saben hacer las cosas, con la interfaz. Y eso lo que hace es que nuestros objetos sean más genéricos. Si se cambia la interfaz, no los tengamos que tirar por la ventana porque están todos llenos de instrucciones de leer, imprimir, grabar, mostrar. Por supuesto, si ustedes quieren escribir una pequeña aplicación Java que diga hola mundo, pueden hacerlo y saldrá el hola mundo en consola, pero eso no sirve para nada. Ya casi ni sirve para aprender. ¿Sí?
Y esto es muy importante porque con esto se van a topar, esto se lo van a llevar por delante cuando empiecen a escribir programas en ambientes de desarrollo reales. Con los archivos, lo que me preguntaba Matías, con los archivos, con las bases de datos, etcétera, pasa algo parecido, aunque la evolución de la persistencia de la información ha sido menos histérica que la de los dispositivos de interacción. A vos te puede cambiar el vendedor de la base de datos que estás usando, pero si la base de datos que estás usando es una base de datos relacional, posiblemente por más que te cambie el vendedor o la marca de la base de datos, el código no va a cambiar mucho. Con la interacción hombre-máquina, el cambio ha sido muchísimo más grueso y entonces el desacoplamiento entre el código, el que nosotros codificamos, y el de, llamémosle bajo nivel, que está en las interfaces, ya está completamente estandarizado para que ya venga preprogramado. En el caso de las bases de datos hay también ambientes de persistencia y cada ambiente de persistencia tiene un protocolo de configuración en donde vos básicamente decís qué objetos querés que persistan y no ponés dentro del objeto grabar este nombre o leer de la base de datos esto. Eso es muy raro que vos hagas eso, no deberías hacerlo, ¿ok? Avanza un poquito más. Bueno, por ejemplo, el depositar de la caja de oro que veíamos tiene esta forma, escrito en algo parecido a Java y sin las definiciones de variables, acá me estoy comiendo todo, es básicamente el método del depositar, incrementa el saldo. Cada vez que pongo dinero en la caja de ahorro, el saldo aumenta con este monto que vino como argumento y que le puse integer también como simplificación. Bueno, una cosa que había aparecido un par de veces, ay, perdón, a ver, Gesiel, te respondo rápidamente y en todo caso, si no, lo charlamos largo en la consulta. En realidad, los objetos devuelven información. Vos se la pedís la información, no es que ellos te la dan. ¿Sí? No es que hay un código en el objeto que dice mostrar tal cosa en la interfaz. Es la interfaz que le dice al objeto, ¿me das tal cosa que la muestro? Si yo tengo un objeto libro, pensar en una aplicación, volvamos a Netflix, tengo el video de una serie. ¿Sí? La interfaz de la serie, la interfaz que vos tenés, la que te permite controlar Netflix, le pide a la serie, mostrate. Y la serie va devolviendo vía streaming lo que le piden. Pero esa devolución es un return. No es que tiene un código que dice mostrar esto en el televisor. Los objetos en ese sentido terminan siendo, respecto a la interacción hombre-máquina, los objetos son extremadamente pasivos. O sea, vos querés ver el nombre, los actores de la serie tal, le pedís a la serie, dame tus actores. Y la serie hace return actores. No es que la serie tiene ahí un código que dice mostrar los actores en el televisor tal. Eso es lo que no existe. Pero, teniendo mensajes que te permiten responder las cosas que eventualmente son pedibles por la interfaz, vos tenés todo resuelto. Y en realidad, y por eso yo decía más temprano en la clase, que el modelo de interacción nos permite vernos a nosotros como objetos, a los usuarios finales. Cuando vos clicás en un widget, le estás mandando un mensaje a un objeto y le estás pidiendo que te devuelva algo. Ese objeto lo que hace es return. Y la forma que tiene un objeto para hacer entrada-salida es el return. Los objetos, en principio, solo reaccionan. A ver, Alfred, solo reaccionan desde el punto de vista de la interfaz. ¿Sí? En otras cosas son muy proactivos, le mandan mensajes a otros, etc. ¿Sí? Bien, cortamos esta línea. Bueno, para que un objeto conozca a otro, dijimos que, lo comenté por ahí, lo tiene que poder nombrar, tiene que haber una variable que haga que ese objeto conoce al otro objeto, eventualmente para mandarle un mensaje.
Y eso es lo que conocemos como binding. Ese proceso lo conocemos como binding. Se produce una ligadura entre el nombre de la variable y el objeto al que esa variable apunta. Y hay básicamente tres formas de conocimiento, en principio. El que llamamos conocimiento interno, que son las variables de instancia. Las variables de instancia de un objeto nos permiten que ese objeto conozca a otros que de alguna manera los hemos, vamos a ver cómo, eh, eh, enlazados vía variables de instancia. El conocimiento que llamamos externo, que son los parámetros que nos llegan en un mensaje, y las variables temporales, variables que las definimos en un método y que en esa variable temporal pondremos objetos eventualmente o que creamos especialmente o que nos vuelven como resultado de un mensaje y que básicamente tienen el sentido de ser temporales, desaparecen como ligazones, no es que desaparecen los objetos, desaparecen como ligazones, los objetos pueden ser que sigan existiendo. Y hay otra forma de conocimiento que son las pseudo variables. En el caso de Java, el this, el super, Rafael prefería evitarlo. Ahí justo Alejandro me contó que puso un video de otro profesor donde habla de this y de super. El super tiene una semántica muy particular en Java y en realidad, en principio, preferiría evitar al super porque no es exactamente una pseudo variable, es casi una palabra reservada que tiene una funcionalidad especial y que, por lo menos en esta discusión, se nos va un poquitito de foco, ¿sí? Particular, el encapsulamiento del que hablamos también al principio, eh, es una característica de los objetos, tiene que ver con este conocimiento que habíamos recién, que nos permite ocultar los detalles de implementación para proteger el estado interno. Y de alguna manera, nos refuerza la idea de que los objetos solo muestran su cara visible a través del protocolo. ¿Sí? Y entonces, los métodos, sí, data hiding, son distintas formas de llamarle lo mismo. En realidad, vos lo que tenés es una especie de escudo que te impide acceder al estado interno del objeto. A diferencia de lo que ocurre con los registros, ¿no? Porque en los registros, que son algo parecido a los objetos, si uno los mira con buena voluntad, uno puede acceder a las partes de un registro sin problema. Franco, temporal, claro, es cuando vos definís bueno, no es cuando definís un objeto dentro de un método, sino cuando tenés una variable que es temporal, que definís una variable temporal. No te olvides que el concepto tiene que ver, el concepto de binding y de conocimiento tiene que ver con las variables más que con los objetos. No importa, porque yo podría definir un objeto dentro de un método y apuntarlo con una variable de instancia. ¿Sí? Si esa variable es una variable temporal, entonces sí, las variables tienen que ser variables temporales. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito con algo que ustedes también, bueno, nos vamos de los objetos, vamos a hablar de las clases. Esto es algo que también ustedes han escuchado. Las clases, en definitiva, nos permiten describir en forma abstracta a todos los objetos que tienen las mismas características. La clase estudiante, la clase profesor, la clase materia, la clase plan de estudio, la clase caja de ahorro, la clase banco. ¿Para qué definimos clases? Básicamente porque hay dos características de las clases. Sí, es el tipo, Javier, pero no usaría por ahora el concepto de tipo, porque el concepto de tipo tiene también una asociación con el concepto de interfaz, que es otro concepto muy particular de Java, muy interesante de Java. El concepto de clase es muy semejante al concepto de, no es nada, no hay problema que interrumpa. El concepto de clase es muy semejante al concepto de tipo y hoy por hoy podríamos decir que el concepto de clase es casi el concepto de tipo. Las clases tienen tres roles. Hay dos roles que son los dos primeros,
que son contener el código que es común a sus instancias. Todos los métodos que van a ser ejecutados por los objetos de una clase están en la clase. Eso es así, ¿sí? Vamos a ver después que cuando tenemos jerarquías esto se puede distribuir un poquito, pero en principio, si no tuviéramos jerarquía, las clases tienen el comportamiento de todas sus instancias, lo cual nos permite que no tengamos que tener el mismo código en cada objeto. Eso está bueno. Y es característico, además de los lenguajes que están basados en clases y no en objetos. Hay lenguajes donde uno puede definir objetos y escribir métodos para los objetos específicos, ¿sí? Las clases, además, definen qué forma tienen sus instancias, porque definen las variables de instancia. En una clase definimos las variables de instancia. Esas dos primeras características, que es agrupar el comportamiento y definir la forma de sus instancias, son las dos características fundamentales. Pero después las clases tienen una tercera característica, que es que son, de alguna manera, las que nos permiten fabricar los objetos. Cuando hacemos un new, lo hacemos con la clase. La clase es una fábrica de objetos. Una cosa interesante es que todas las instancias de una misma clase se comportan igual. O sea, dos objetos de la clase estudiante, cuando yo les pida hacer algo, van a hacer exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con lo que les decía más temprano, que es que en principio yo no puedo tener objetos que se comporten distintos si están en la misma clase. Si yo voy a tener objetos que se comportan distintos y están en la misma clase, voy a necesitar hacer cosas que con estas definiciones no me alcanzan. Y a veces en aplicaciones no muy complejas, pero de las que vemos hoy en día y que usan aspectos de la inteligencia artificial o inclusive no tanto las aplicaciones de lo que se conoce como Internet de las Cosas, a veces la misma aplicación frente al mismo mensaje reacciona distinto. El mismo objeto, perdón, frente al mismo mensaje reacciona distinto o dos objetos iguales de la misma clase reaccionan distinto. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta características del contexto, pero en principio en nuestras definiciones hoy todos los objetos de una clase reaccionan igual, lo cual nos permite tener cierta previsibilidad respecto al código que escribimos, obviamente. Y además todas los objetos de una clase, a los que llamamos instancias de una clase, tienen su propio estado interno. Y los estados internos de un objeto de una clase surgen a partir del molde definido en una clase. Vamos a ver ahora una notación rapidito de cómo se describe una clase. Un poquitito más adelante vamos a definir un lenguaje de modelización que se llama UML, que es el lenguaje estándar para modelar, que en ese lenguaje las clases se dibujan como cajitas. UML tiene la característica interesante de ser independiente del lenguaje de programación, es un lenguaje que está en un nivel más alto, con lo cual nos permite mirar las aplicaciones desde un nivel más abstracto que el código. A veces mirar una aplicación desde el nivel del código Java no nos permite entender bien qué es lo que hace o cuáles son las relaciones entre los objetos. Estos lenguajes de modelización lo que nos permiten es, mediante esta sintaxis gráfica, entender mejor de qué se trata. En las clases tienen básicamente el nombre, el estado, las variables de estado, lo que es la estructura interna, y los métodos que definen su comportamiento, ¿sí? La clase en general, el nombre de la clase comienza con mayúsculas, no se ponen espacios, las variables de instancia se escriben en minúsculas, sin espacios, dependiendo del grado de completitud que nos interese, le ponemos el tipo a las variables, y los mensajes comprensibles, que son de alguna manera equivalentes a los métodos que vamos a definir, se expresan diciendo por lo menos los parámetros que ese mensaje va a recibir y eventualmente podemos poner el tipo de los parámetros. De vuelta, eso tiene que ver con el grado de completitud que queremos en nuestro modelo. Bien, acá hay un diagramita así
medio mezclado, donde tengo objetos del lado derecho y del lado izquierdo y clases en el centro, que de alguna manera nos muestran que de la clase caja de ahorro yo tengo dos instancias y de la clase persona tengo otras dos instancias que cumplen el rol de titulares de la clase. De alguna forma, en cualquier aplicación que nosotros construimos con objetos, hay una relación implícita que nosotros no manejamos, que se funciona automáticamente entre los objetos y la clase a la cual pertenecen. De alguna manera los objetos saben a qué clase pertenecen, saben de qué clase salieron. Un diagrama como este, que en general cuando uno escribe diagramas de este tipo, UML, solamente se concentra en definir diagramas, clases y relaciones entre clases. Por ejemplo, acá me está faltando que habría una relación entre caja de ahorro y persona, dada por la relación ser titular de, ¿sí? La persona es titular de la caja de ahorro, la caja de ahorro tiene un titular persona, que para los que están cursando o van a cursar alguna materia vinculada a base de datos, los diagramas de clase tienen una cierta relación con los diagramas de entidades relaciones, ¿sí? Tienen el mismo sentido, expresar en alto nivel algo que finalmente vamos a terminar expresando en código y que expresado en alto nivel nos permite razonar un poco mejor, entender un poco mejor qué es lo que hacemos, ¿sí? Bueno, cuando tenemos clases, en realidad el envío de mensajes funciona de una manera un poquitito más sofisticada, no tanto cuando un objeto recibe un mensaje, por ejemplo, cuando desde algún objeto le mando el mensaje depositar a la caja de ahorro, el objeto caja de ahorro busca en su clase, encuentra el mensaje depositar, lo encuentra por acá, lo ejecuta y después de ejecutarlo retorna el valor correspondiente a quien lo pidió. En definitiva, esta mecánica, que es una mecánica que pareciera ser muy burocrática, pero que los lenguajes de programación la tienen completamente optimizada, es exactamente así. Cuando un objeto recibe un mensaje, se fija en su clase cuál es el código que tiene para responder ese mensaje. Esa idea, que es lo que conocemos como lookup del método, es la que nos permite después comprender bien cómo funciona la herencia y cómo funciona el binding dinámico, porque dependiendo quién es el objeto, es el método que efectivamente va a terminar ejecutando, ¿sí? Bien, preguntas antes que pasemos al punto siguiente. Si quedó alguna, son bienvenidas. Muy bien, seguimos. Bueno, una cosa que es súper interesante del modelo de objetos es que, se los decía al principio, ¿no? Nosotros cuando codificamos programas, codificamos clases, ¿sí? De hecho, cuando uno escribe un programa en Java, en Python, en JavaScript o en Smalltalk o en lo que fuera, lo que en definitiva termina haciendo es escribiendo un conjunto de clases y objetos, dependerá del lenguaje, ¿sí? Ese programa, en definitiva, que es básicamente código, y no hay otra cosa más que código, no puede hacer nada útil hasta que no haya objetos creados. Y entonces, uno de los aspectos fundamentales de cualquier aplicación construida con objetos es la creación de los objetos. Es incluso la lógica de creación de los objetos. ¿Cuándo se crean? ¿Cómo se crean? ¿Quién los crea? Porque la creación de los objetos y esa mecánica de creación de los objetos es la que nos va a permitir llegar a una red como la que teníamos en la primera transparencia de esta clase, en donde tenemos los objetos mandándose mensajes entre sí. Y es real que cualquier aplicación, cuando se empiece a ejecutar la primera vez,
en la historia. Es raro ya que uno escriba una aplicación de cero. En general lo que terminamos escribiendo son extensiones para aplicaciones que existen. Pero imagínense, por ejemplo, el momento en que se escribió por primera vez, que se empezó a usar Twitter. No había ni usuarios ni tweets. Entonces, la creación de usuarios, que fue previa a la creación de tweets, por ejemplo, ocurrió cuando un usuario se conectaba a twitter.com y decía registrarme. Esa opción registrarse disparaba un mensaje en algún objeto que ya existía, había algún objeto por ahí, y que ese es el objeto que a veces uno corre el riesgo de decir, ah, ese es el main. No, por ahí ese era un objeto disparador de un tipo de interacción, porque después, cuando la aplicación está funcionando, hay mucha gente que se registra y ya no es más el main. Pero por ahí había un objeto, estaba el único objeto que estaba, no era el main, pero era el único, y entonces ese objeto recibía el mensaje registrarse, creaba el objeto usuario, y a partir de ese momento tenía un usuario en Twitter. Después del tiempo, Twitter, Facebook, todas las aplicaciones de redes sociales funcionaban más o menos igual. Había miles de esos. Y esos objetos, a través de sus usuarios, escribían tweets. Y entonces aparecían otros objetos de otra clase, que era clase tweet. Y después aparecían las relaciones, que un objeto seguía a otro, que un objeto ponía como favorito a otro, o en Facebook, que un objeto, que un usuario tiene a alguien como contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso de creación de objetos es el que permite finalmente que tengamos la red de objetos que se mandan mensajes, los mensajes que ustedes codificaron cuando escribieron la aplicación. Ahora, en el código de la aplicación que nosotros escribimos va a haber una parte súper importante y a la que en general se le da muy poca relevancia en las teorías de orientación a objetos, no en nuestras teorías, sino en la teoría general, eh, que tiene que ver con el proceso de creación. En general, bueno, termino de explicar esto y te respondo, Lucas. En general lo hacemos usando una palabra reservada, se llama new, que es más o menos estándar para la mayoría de los lenguajes, y que es la que nos permite instanciar nuevos objetos. Y acá la pregunta es, que de alguna forma está respondida y que va a ver, la voy a responder ahora contestándole a Lucas, ¿quién crea objetos y cuándo los crea? Y la respuesta es, a los objetos los crean otros objetos. Un objeto, mediante el uso del new dentro de un método, crea otro objeto. ¿Cuándo los crea los objetos? Cuando es necesario crearlos. Una cosa que es fundamental es que ustedes entiendan que como a los objetos los crean otros objetos, y la creación de objetos es una operación que es importante, esta relación de creación que ocurre con la palabra reservada new, por eso lo menos importante, nos pone un problema interesante que es qué pasa cuando los objetos que tenemos que crear son de clases diferentes, pero no queremos que el código se nos vaya poniendo feo. Hay una complejidad en la creación que no la vamos a ver este año porque vamos a resolver problemas relativamente simples, pero que ustedes se la van a enfrentar el año que viene en Objetos 2 cuando veamos fábricas de objetos, etc. Bueno, Lucas. No, en realidad, Lucas, la respuesta a tu pregunta es que en realidad, cuando un programa comienza, puede ser que a vos te haga falta, puede ser, y no necesariamente es así, que a vos te haga falta tener un objeto determinado creado. ¿Sí? Ese objeto no tiene por qué llamarse main, seguramente no se va a llamar main, no tiene por qué tener un método que tenga un nombre particular, puede ser que el método se llame main o no, depende mucho del ambiente de interacción, pero en general el disparo de un programa depende mucho del ambiente en el cual lo creaste. Y el cómo comienza todo
depende si estás hablando de una aplicación que empezó a funcionar ahora o cómo comienza todo cuando vos como un usuario te conectás a una aplicación y haces cosas que son nuevas para vos. Y el cómo comienza todo también tiene que ver con en qué momento hablamos de todo el ciclo de desarrollo. Por ejemplo, vos sos el que está escribiendo Twitter, ¿sí? Vos sos el desarrollador de Twitter y vos estás probando cosas en Twitter. ¿Quién es para vos el main en cada momento? Es lo que estás probando. No necesitas tener una clase A o B o C o D o un método de tal tipo, tal otro. Es lo que vos estás probando en ese momento. En distintos momentos de la vida de una aplicación hay objetos que pueden parecer que son el objeto raíz de cómo se dispara todo. Pero el tema es que como la distribución de la funcionalidad es de tipo red y no de tipo jerarquía, ese objeto que disparó todo dejó de ser el disparador a los 5 minutos, porque el objeto que respondió al mensaje registrarme, si lo que yo hice no fue registrarme, sino pedir información, me respondió otro objeto. O sea, si lo que yo quería hacer, todavía, hablemos de Twitter, es un buen ejemplo. Supónete que Twitter cuando eh, arranca con un montón de tweets que pusieron los empleados de la compañía. Ya hay 500 tweets que fueron definiendo ellos. ¿Quién es el main? El que me permite registrarme, el método que les permitió a los usuarios escribir los tweets, y si los tweets los escribieron interactivamente usando un editor en la web. ¿Será que entonces el main es el editor que les permitió escribir el texto? Es imposible saberlo a priori. Y tampoco tiene importancia. Lo fundamental es que no tiene importancia. Y el cómo comienza todo, además, depende de quién sos, qué rol tenés en la organización y qué cosa estás haciendo. Si vos me decís, yo soy la persona que va a inventar la aplicación X, que empieza mañana, bueno, mañana no, cuando la termine, y que todavía no empezó, aún en ese caso, es muy probable que el comienzo de la aplicación no sea con un objeto o un método particular, sino con varios, por una cuestión de comodidad tuya para ponerla en marcha. ¿Sí? Tomás, en realidad un objeto, claro, un objeto recibe un mensaje. La dinámica de creación es exactamente así. Un objeto recibe un mensaje. Para responder ese mensaje, tiene que crear otro objeto. Para que crear ese otro objeto, hace un new de la clase de ese otro objeto. Ahora vos preguntarás, ¿quién creó este primer objeto que fue el que recibió el mensaje? Bueno, en general eso suele hacerse con, eso se suele hacer con una operación de configuración que depende mucho del ambiente en el que estás desarrollando y que en realidad tampoco tiene mucha importancia. ¿Sí? Lucas, Tomás, ¿sigo? Uy, aparecieron un montón que no había visto, sorry. Todos los objetos están al mismo nivel, sí, sí. Y no hay, Leonel, no hay tampoco un main, no tiene ni sentido pensar en el main. Lo fundamental de la orientación a objetos es que no hay objetos más importantes que otros, porque en realidad la, la, la importancia de un objeto está dada, la relevancia de un objeto está dada fundamentalmente por el momento en el que ese objeto está siendo usado, por el rol del que lo está corriendo, por si lo estamos testeando, programando, etcétera. ¿Sí? Bueno, a ver, Pablo, depende mucho del lenguaje de programación y cómo disparas los programas, y en Java particularmente, si vos no tenés un método que se llama main, que es en el que se dispara el proceso cuando vos corres un programa, por ejemplo, desde la consola. ¿Sí? Cierto, vos estás escribiendo un programa de consola
donde, por ejemplo, un hello mundo en Java, y es posible que Java te reclame que tengas un método que se llame main, que es el que arranca, y con eso te permitan probar las cosas tranquilamente, ¿sí? Pero eso no es la realidad. La realidad es cuando vos desarrollás una aplicación interactiva, no estás usando la consola, vas a estar usando un ambiente de desarrollo que te va a poner otras restricciones completamente distintas. El hecho de que vos tengas una restricción en un momento determinado, tanto del proceso de aprendizaje, por ejemplo en taller de programación o en objetos 1, de que haya un método que se llame main, o haya un objeto que vos lo veas como main, eso no significa para nada, que en la realidad de tu día a día vos te estés pensando en tal main, porque no va a ser así, no va a ser así. Yo entiendo cuando enseñamos y tenemos que ver lo que escriben, los programas que escriben los alumnos, y queremos escribir un programa de la consola y no usando Angular o algún ambiente de desarrollo sofisticado cualquiera, y se escribe de consola, bueno, hay ciertas restricciones que cada lenguaje tiene que hacen que vos tengas que tener un método que es el que se dispara cuando la cosa arranca, ¿sí? Eh, pero eso no significa que en la realidad vos tengas un main como método o como objeto. Todavía más profundo que eso, para nada significa que en una aplicación haya objetos más importantes que otros. De vuelta, pensá en una aplicación que usás todos los días, Facebook, Twitter, Netflix, WhatsApp. ¿Cuál objeto sería? ¿Cuál sería el main ahí? ¿Cuál es el main para cada uno de nosotros? No hay tal cosa. O sea, yo escribo y la computación se dispara. Es más, si nosotros queremos mirar, hacer una especie de ingeniería reversa y decir, bueno, en WhatsApp, ¿qué objetos hay? O en Facebook, o en Netflix. Hay objeto mensaje, objeto usuario. ¿Y quién le manda qué mensaje? Bueno, ahí se confunde la palabra mensaje porque el mensajito que escribimos nosotros no es lo mismo que los mensajes que se mandan los objetos. Pero ahí nunca vas a encontrar un main. No, no, es más, ni tiene sentido pensarlo. Pero está bien lo que vos preguntás, porque en una materia donde te están haciendo programar, vos usás las restricciones que tiene el lenguaje de programación, sobre todo si no estás usando un ambiente de desarrollo. ¿Sí? Bueno, y cuando abrís WhatsApp sale la lista de chat, y sí, pero el main es la lista de chat. No sé, la verdad no sé. Y si, por ejemplo, yo escribo una aplicación que es capaz de pedirle al WhatsApp que me mande cosas, tipo, imagínate que lo veo al WhatsApp como que me provee servicios para, para hacer información de inteligencia política. Se hace mucho ahora, ¿no? Y entonces le hago un negocio, que también otra cosa súper común, entre como lo que ocurrió en Facebook hace unos años, que le dieron los usuarios a una compañía que hizo inteligencia política y después guiaban los mensajes. Entonces yo me voy a escribir una aplicación que le pide a WhatsApp, no a tu WhatsApp, a WhatsApp, Cambridge Analytica, le pide a WhatsApp, por favor, mándame los contactos de no me acuerdo quién era, Franco. Me manda los contactos de Franco y WhatsApp me los manda. ¿Y ahí cuál sería el main? El main para mi aplicación con los contactos de Franco es otra cosa. Y estamos hablando de los mismos objetos, ¿no? En definitiva, la aplicación es la aplicación WhatsApp. Y de vuelta, vos sos el que está desarrollando WhatsApp. Vos sos uno de los empleados de Facebook, que ahora es dueña de WhatsApp. Ahora no, hace rato. Y tenés que meterle la funcionalidad de que los audios se puedan escuchar a distinta velocidad. ¿Cuál sería el main? ¿Qué sé yo? Te le metiste adentro del main, no tiene importancia. Porque todo el tiempo te estás metiendo, vos tenés una aplicación que ya está funcionando y que tiene clases y todo el tiempo estás metiéndole cosas nuevas. Y las cosas nuevas que le metes, y ese es el sentido de que no haya main,
En el main, tal cual uno concibe en la programación procedural, que es un árbol así, fijo, vos no podés entrarle por otro lado que no sea por el main. En estas aplicaciones, WhatsApp, Facebook o lo que sea, vos estás entrando por donde querés y estás haciendo extensiones de la aplicación que entran por lugares absolutamente ignotos. Que no, ¿qué sabés vos cuál es el mail? Vos sabés que a este objeto le podés pedir, por ejemplo, tales cosas. De hecho, en este nivel se habla en términos de servicios, microservicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero suponete que fueran objetos. En realidad vos sabés que hay un objeto que se llama, ponele WhatsApp, o ni siquiera, hay un objeto que se llama usuarios, y que vos le decís, me devolvés el usuario Ezequiel, y el tipo te devuelve el usuario Ezequiel, que es un objeto. Entonces ahora lo agarro Ezequiel y empiezo a preguntar, bueno, dame los contactos de Ezequiel, decime qué escribió Ezequiel. Yo que estoy escribiendo ese programa, que en definitiva está haciendo inteligencia sobre qué le gusta a Ezequiel, porque además agarro el texto de Ezequiel y se lo tiro a un bot de inteligencia artificial que me dice, a Ezequiel lo que le gusta es tal cosa o tal otra, entonces le empiezo a mandar WhatsApp de publicidad. Se ocurre todo el tiempo. En mi programa, ¿cuál es el main? O en el otro programa en el que estaba, ¿cuál es el main? No hay ningún main. No, el concepto desapareció. El concepto desapareció. Mejor ni pensarlo. Hay objetos y a esos objetos vos le pedís cosas. Cómo empieza una aplicación en un momento determinado, en un entorno determinado, en una materia determinada, es un accidente. Pero en la realidad de las aplicaciones que se construyen hoy, es cualquier cosa menos eso. Vos te metés por donde te tenés que meter en función de las necesidades de la aplicación, en función del acceso que te dan en la aplicación. Y ese acceso que te dan en la aplicación no tiene que ver con que sea más main o menos main, para nada. Que es más main, en WhatsApp son más main los mensajes, los usuarios, los contactos, en Facebook y qué sé yo. Pero entonces, si los usuarios son main, ¿qué vendría a ser? Porque usuarios parece ser una colección de usuarios. ¿Cómo va a ser un main un conjunto de objetos? ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquitito más, que nos queda un ratito, además no nos queda mucho más, tampoco quiero dar mucha más clase porque nos está quedando muy larga y me imagino que debe estar medio podrido. Bueno, el mecanismo de instanciación de objetos es la forma en la cual los creamos y se llama instanciación porque los objetos que creamos se llaman instancias de una clase. Y dijimos, un poquito más temprano, que todas las instancias de una clase van a tener la misma estructura interna y van a responder a los mismos mensajes. Una cosa interesante que ustedes van a ver prontito, pero seguramente ya la saben porque han escrito programas, es que crear un objeto, hacerle un new, no alcanza para que sea útil. En realidad hay que inicializar las variables de instancia del objeto que lo transformen en algo que le permita eventualmente recibir mensajes. Esa inicialización, esos valores iniciales se obtienen usando lo que también ustedes han escuchado hablar, el concepto de constructor. Y cada lenguaje tiene alguna forma de sintaxis especial para los constructores. Por ejemplo, en Java uno tiene constructores default que tienen el mismo nombre de la clase y con esos constructores uno puede escribir la inicialización default de las variables de los objetos que se crean. Cuando uno crea un new, por ejemplo, de una caja de ahorro, una inicialización sería poner el saldo en cero y en principio decir nada más. Por ejemplo, o ponerle el saldo en cero y el número de la caja de ahorro, obtenerlo de algún lado, etc. A medida que avanza el funcionamiento de esa aplicación, las variables de las instancias, de los objetos, van a ir tomando sus valores porque a medida que voy creando más objetos,
Cuando, por ejemplo, asocio a una caja de ahorro su titular, esa variable instancia del titular va a apuntar al objeto de la clase persona que representa a su titular. Muy bien, si no me equivoco, lo que nos queda es una brevísima presentación del ejemplo que vamos a estar usando en estas primeras clases como para que vean de qué se trata. Como ya son 4 menos cuarto y deben estar podridos, lo que les doy de deber para el martes próximo, y si tienen algún problema con el deber me mandan mail o me preguntan en la consulta del jueves. Vamos a intentar hacer una breve modelización de un sitio del tipo Globo o Pedido Ya, Rappi, cualquiera de esos, muy simplificado, para que vean en aplicaciones de este tipo qué clases aparecen, qué objetos, qué colecciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer poco porque no tenemos mucho tiempo y porque ustedes van a estar haciendo cosas también en la práctica, pero fíjense que en las últimas 2 o 3 transparencias que tienen en el material, pueden encontrar una especificación del ejemplo. Una cosa interesante antes de terminar es que esta especificación que está acá, ¿sí? Y que además es una simplificación absoluta de lo que son ya estos eh, software o sistemas de pedido, eh, tiene una característica muy particular que es un texto de 3 párrafos largos donde se explican cosas de la aplicación. Aún esto que les estoy mostrando acá suele ser extraño en en una organización cuando se construye una aplicación nueva. Casi el texto de requerimientos no se utiliza. Se cuenta más o menos de qué se trata, se escriben lo que se llaman historias de usuario y se arranca y se va haciendo en forma incremental. Nosotros vamos a hacer algo por el estilo, de paso para que ustedes jueguen un poco con la idea de que hay distintos modelos de desarrollo, que más allá de que hay muchos lenguajes de programación y que hay muchas metodologías, objeto, procedural, etcétera, hay muchos modelos de desarrollo, ¿no? Monolítico, ágil, etcétera, que de alguna manera permiten enfrentarse en forma diferente a la problemática de construir software. Última pregunta que respondo, Rafael. No sé, no entiendo lo que me preguntas. Asociación y generalización del video previo a esta clase. ¿Cuál es el video previo a esta clase? Vos decís el video. eh, ah, bueno, el video de UML, sí. En realidad, tanto Roxana como Alejandro y yo, vamos a usar las primeras clases, las introductorias, sin ponerle mucho preciosismo a, a la diagramática. De hecho, en la próxima clase vamos a ver los diagramas cómo son los diagramas de jerarquía, pero no nos vamos a preocupar mucho por la sintaxis de UML, que la van a ver recién cuando vean UML. UML tiene una sintaxis para explicar relaciones entre clases muy fina, que prácticamente nadie usa, porque los diagramas se utilizan más que nada para comprender las aplicaciones. ¿Ok? Bueno, si ninguno tiene ninguna pregunta más, por lo pronto voy a parar la grabación